Bienvenidos a otro escalofriante relato de hoteles. Lugares donde el descanso debería ser seguro, pero a veces, esconden secretos oscuros. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para adentrarse en una historia que quizá les haga pensar dos veces antes de reservar su próxima habitación. Comencemos. Hotel de Disney. Luego de un largo análisis vacacional, uno de los sueños más grandes de mi hijo era visitar Disneylandia. Sin embargo, era una opción la cual estaba descartada desde el primer momento, pues la situación económica no nos podría brindar ese lujo, al igual que la situación de trámites y papeleos, pues era imposible viajar a otro país para visitar aquel lugar. Se acercaba el cumpleaños de Luis, mi hijo, mismo que se encontraba desanimado por la situación antes mencionada. No obstante, no podía dejar aquella situación en el olvido, pues era uno de sus más grandes sueños, así que investigando en la web, supe de un hotel el cual era un centro atractivo de Disney, el cual se ubicaba dentro del país, específicamente en el puerto de Veracruz. Realmente no había investigado más al respecto, pues sin dudarlo decidí preparar las maletas de mi familia y así poder darle principalmente a mi hijo una de las mejores vacaciones y cumpleaños de su vida. La planeación comenzaba a salir a mi favor, pues todos los factores se me habían facilitado tanto que me abstuve de volver a indagar por la web para saber más de ese parque/diagonal hotel de diversiones. Cabe resaltar que aquel viaje también me entusiasmaba, pues mi niña interior quería conocer el mundo de Disney a profundidad. Sin saber que ese viaje cambiaría mi vida, decidí seguir con aquel festejo. Al darle la sorpresa a mi hijo, pude observar su cara de ilusión, pues era tan solo un niño el cual anhelaba vivir ese momento. Entusiasmados, tomamos el avión y partimos hacia el sur del estado. Independientemente del viaje, era algo que nos hacía ilusión, pues nunca habíamos pisado tierras veracruzanas, mismas que eran conocidas por su gran gastronomía y atractivos turísticos. Al llegar al lugar no vimos mucho movimiento, lo cual era extraño para mí, pues generalmente en atractivos infantiles como esos, siempre hay un exceso de personas socializando. Nos acercamos al hotel, entramos a recepción y fue ahí cuando comencé a percatarme de lo que realmente sucedía, pues el personal era totalmente distinto a lo que me esperaba. No había ilusión, ni mucho menos una bienvenida de ensueño como el verdadero Disney. Sin embargo, traté de tranquilizarme, principalmente por Luis, mi hijo, el cual se encontraba aún más confundido que yo. Los dos nos miramos fijamente y seguimos con el camino que nos esperaba. Era algo tan complicado de explicar, pues al ingresar a nuestra habitación y salir a recorrer el espacio, pudimos ver que aquel lugar se encontraba en pésimas condiciones. Realmente era un lugar abandonado y sin vida, lo cual no entendíamos por qué. Fue en ese momento en el cual tomé mi computadora y comencé a investigar a profundidad en la web. Vaya sorpresa me llevé al encontrar que aquel hotel y atractivo de Disney se había ido a la quiebra por cierta serie de accidentes ocurridos hace algunos meses, en donde una gran cantidad de niños habían perdido la vida en aquel lugar. Mi mente se encontraba en shock, pues lo que pasó a ser un gran regalo e ilusión, había sido un nuevo miedo desbloqueado en mi ser. Sin embargo, traté de controlar aquellos nervios por mi hijo, el cual seguía sin comprender lo que realmente estaba sucediendo. Aquel día estábamos tan cansados y desanimados que Luis prefirió descansar dentro de la habitación a salir y recorrer el lugar. Fue ahí cuando aproveché en escape por un momento y aproveché en bajar a fumarme un cigarro. Era un hábito que tenía siempre que me encontraba ansiosa o en algún problema, pues ayudaba a calmar mi ser. Al encontrarme en recepción, una mujer de intendencia se acercó a mí y me advirtió que no era buena idea salir de noche, pues había situaciones un poco terroríficas que podría vivir. No obstante, supuse que solo lo había dicho para causar algún tipo de temor. Caminando por los pasillos, comencé a observar las figuras de los personajes más emblemáticos de Disney, mismas que se encontraban en pésimas condiciones, estaban muy descuidadas, sin color e inclusive rotas. Mientras más caminaba y de noche, podía sentir una vibra muy fuerte y sobrenatural. Fue en ese momento donde pude ver la figura de una mujer, vestida de amarillo, misma que me miraba fijamente y comenzaba a reírse. Por un momento pensé que era una broma del personal, pero al percatarme de la situación, pude observar que aquella mujer corría hacia el otro lado de una forma muy extraña. Fue en ese momento donde sentí el verdadero terror, un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, así que subí rápidamente a mi habitación, confundida y sin comprender qué era lo que realmente estaba sucediendo. Al tratar de dormir, comenzó a dificultarse mi sueño,
pues me esforzaba por conciliarlo, lo cual era casi imposible. No podía borrar de mi cabeza el rostro y peculiaridad de aquella mujer que había visto horas antes. Por la mañana, al buscar qué desayunar, decidí arriesgarme y preguntar al personal lo sucedido, y aunque solo se miraban entre ellos, claramente querían negarse a contarme la verdad. No obstante, un hombre se apiadó de aquel miedo que sentía y comenzó a contar aquella historia que me impactaría por completo. Lo que se esperaba que fuera un sitio divertido y relajado para disfrutar con la familia y amigos, con el paso del tiempo se convirtió en un escenario terrorífico donde ocurren sucesos paranormales que lograron ahuyentar a muchos visitantes, dijo el hombre. En ese momento, con dudas y una clase de pavor, seguí cuestionando al hombre, mismo que aseguraba que esos sucesos que tanto de hablaban eran reales. Pues sí, años atrás fue el Panteón General, por lo que, al comenzar las construcciones, tuvieron que sacar los restos de las tumbas y realizar una convocatoria para que las personas fueran a reclamar a sus familiares, afirmó aquel hombre. En aquel momento, comencé a relatarle al hombre lo que había visto la noche anterior, pues había sido un suceso tan real, que marcó mi vida y duda por completo. El sujeto con firmeza mencionó que entre las múltiples leyendas que se cuentan de este lugar se habla de las estatuas de Blancanieves y los 7 enanos. Se dice que en las noches cobran vida y se mueven, cambian de lugar e incluso parpadean. No obstante, había otra leyenda más cuerda, pues se trataba del caso de una señora vestida de Blancanieves, la cual vivía en el castillo del parque y que habría sufrido un colapso por perder a su hija en una de las albercas. El hombre mencionó haberla visto en múltiples ocasiones, pero se abstenía a acercarse o inclusive mirarla por mucho tiempo, pues sabía que se trataba de una persona sin identidad. En ese momento lo único que deseaba era tomar mis maletas e irme. Sin embargo, el hombre continuaba relatando aquellas anécdotas. Por temporadas, en el estacionamiento del hotel se podía disfrutar de la llegada de la feria con juegos mecánicos, hasta que una niña murió en uno de los juegos por culpa de una falla mecánica. Después de este terrible accidente, visitantes y trabajadores juraron haber visto al fantasma de la niña. Y, cuando ya no había nadie, el staff escuchaba risitas, llanto y voces de pequeños, dijo con seguridad y seriedad el hombre. En aquel instante, le pregunté el por qué él seguía laborando en aquel lugar si tenía tantas historias y terror, a lo que él respondió con la voz entrecortada, que su pequeña había sido víctima de aquellos sucesos, pues hace aproximadamente 10 años ella había fallecido dentro de una de las albercas de aquel hotel. Cuando las personas decidían ir a disfrutar de un día soleado en las albercas y toboganes del parque, se dice que en repetidas ocasiones los visitantes sentían como les jalaban los pies hacia el fondo. Un día, 2 niños estuvieron a punto de ahogarse en las albercas de Reino Mágico, que no medían ni 1 metro de profundidad. Ellos juraban que algo los jalaba y no los dejaba salir. Sin embargo, mi hija fue una de las pocas víctimas que terminó ahogada en la profundidad de aquella alberca. Realmente yo no podía entender lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía descartar aquellas historias que el hombre me estaba comentando. Era como si se tratara de un cuento, pero uno de terror. En aquel instante agradecí el tiempo que se había tomado el sujeto en relatar la verdadera identidad del hotel y me dirigí hacia mi cuarto para tomar mis maletas e irme. Fue ahí cuando empezó el verdadero terror. No encontraba a mi hijo por ningún lado, era como si alguien se lo hubiera llevado o desaparecido. Tenía aquel presentimiento de madre y entre no perder la cordura a preocuparme, sabía que debía hacer algo al respecto después de todo lo que me habían contado. Traté de guardar la calma y esperar unos minutos para que Luis volviera. Quizá estaba exagerando y él simplemente estaba caminando cerca del hotel, pero mientras más pasaban las horas, no podía evitar enloquecer. Mi hijo era tan solo un niño, el cual no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. No podía creer la magnitud de las cosas. Sin duda alguna estaba dispuesta a hacer todo para salvar la vida de mi hijo. Él no podía ser una víctima más de aquel maldito lugar. Desesperada fui a recepción y reporté la desaparición de mi pequeño. Claramente el personal se notaba preocupado y comenzamos la búsqueda, y asimismo este caso había sido reportado con las autoridades. No obstante, no podían proceder automáticamente, pues el tiempo de búsqueda comenzaba al reportar las 48 horas desaparecido. Claramente yo no era capaz de soportar tantas horas sin saber de mi hijo Luis, así que inmediatamente comencé a buscar por cada rincón del lugar, al igual que localizar al hombre que me había contado aquellas atrocidades antes mencionadas. Todo parecía un sueño,
no podía creer que un plan tan importante y supuestamente divertido se convirtiera en una catástrofe de esa magnitud. El peor de los escenarios era que no había rastro de mi hijo. Mientras pasaban las horas, mi paciencia se iba consumiendo, al igual que mi cordura. Sentía que poco a poco enloquecía. Fue cuando se me ocurrió meterme a las albercas. Fue ahí donde viví el peor terror y escenario de mi vida, pues sentía como si la corriente quisiera arrastrarme a tal punto de ahogarme. Fue una de las peores realidades de mi vida, pues en aquel momento hasta yo misma me desconocía. En medio de la desesperación, las cosas resultaban preocupantes para mí, pues mi hijo no aparecía y cada vez, los espíritus se hacían presentes en mí. Era como si aquella desaparición llamara a los demonios, mismos que se apoderaban de mi ser cada vez más, sin tener rastro de mi hijo. Caiga la noche y muchas de las personas que en ese momento me ayudaban con el paradero de Luis, prefirieron dejarme sola, pues ninguno era capaz de arriesgarse a recorrer aquel hotel por la noche. Sin importar las consecuencias de aquella oscuridad, proseguí mi búsqueda con lágrimas en los ojos. Realmente no entendía lo que pasaba con mi vida. Era sin duda alguna el peor episodio de mi vida. Lo único que deseaba era encontrar a mi hijo y poder largarme de ese lugar. Pero pareciera que todo mi esfuerzo no valiera la pena. La noche cada vez era más lenta. Al voltear por todos lados pude ver una sombra peculiar, idéntica a la de un infante. Por un momento pensé que era Luis, aquel niño sangre de mi sangre, así que al correr hacia él pude ver como una estatua se movía. Esta era parte de los famosos 7 enanos de Blancanieves. Intenté gritar muy fuerte, pero nadie me escuchó. Mi hijo Luis oficialmente había desaparecido. Lo único que me acompañaban eran aquellas almas de los niños víctimas fallecidos en el tiempo que llevaba el hotel, así que pensando en aquellas situaciones, supe que mi última opción era invocar a aquellas almas para que me devolvieran a mi hijo, pues ya no me importaba perder la vida con tal de salvar el alma de aquella inocente criatura. Yo sabía que mi hijo deseaba volver con su madre, pues cuando un alma decide volver, ésta escoge los padres que quiere tener de cuerpo a lo que espera aprender y vivir durante esa nueva oportunidad de vida. Es ahí donde esas almas se juntan para darle un nuevo cuerpo. Sin embargo, sabía a la perfección que Luis no necesitaba un nuevo cuerpo, por lo que él era feliz con su madre y tenía toda una vida por seguir. Al día siguiente continuamos la búsqueda, ahora con personal capacitado, quienes buscaron entre todos los escombros, pero no encontraron rastro alguno. Inclusive se usaron como resguardo perros rescatistas, quienes tienen un gran olfato. No obstante, no hubo respuesta de aquel niño, ni de ese hotel que pasó de ser emblemático a estar embrujado. Claramente mi esperanza de encontrarlo con vida disminuía. Los días se volvían eternos, mis ojeras se hacían más notorias y mis familiares, al saber lo sucedido, acudieron al lugar. Preocupados por mí y por mi hijo, rápidamente me ayudaron en la búsqueda. Fue así cuando pasaron los días, semanas y meses, mismos que me estaban consumiendo en carne propia. Después de varios días entre sueños pude escuchar su voz pidiéndome ayuda. Traté de esforzarme en saber dónde se encontraba, así que después de analizar el lugar, sabía que había un espacio en el cual no se buscó, que el sótano. Al despertar rápidamente corrí hacia el sótano, donde se encontraban varias figuras en calidad de restauración, así que empecé a inspeccionar todo el lugar. Estaba tan oscuro que sí di ir por una lámpara, pues había de todo escondido en ese sótano. Fue cuando en un momento usé mi sentido del olfato y pude percibir un olor a descomposición dentro del lugar, así que me guié por mi sentido de madre y fue entonces cuando en medio de varias figuras de caricatura, se encontraba el cuerpo de mi hijo. Efectivamente había sucedido lo que me temía. Con lágrimas y dolor en los ojos pude ver su pequeño cuerpo en estado de descomposición, mismo que al parecer tenía en ese lugar desde que desapareció. Realmente no podía entender lo sucedido. Las cosas se habían salido de control y mi vida en aquel momento ya no tenía sentido. Aquel hotel maldito se había llevado mi paz y a mi hijo. Ya nada tenía sentido en mi vida. Si tan solo hubiera analizado la situación antes de comprar los vuelos e insistir en aquel regalo de cumpleaños, las cosas no hubieran sucedido de esa manera. Realmente estaba arrepentida, deseaba volver el tiempo atrás y aunque después de lo sucedido, metí una demanda al hotel. Sin embargo, siguió laborando normalmente. Aquellos rumores se habían hecho presente en cuanto a los espíritus que se aparecían. Por un momento sabía que Luis era una de aquellas almas en pena las cuales buscaban el descanso eterno. Sin duda alguna aquel suceso me había marcado por completo y después de un profundo análisis,
comencé a preguntarme cuál había sido la causa real de su fallecimiento o peor aún, la realidad de las cosas, pues su desaparición había ocurrido de un momento a otro, sin esperarlo. Nunca logré comprender la historia de aquel hotel, ni por qué surgían ese tipo de apariciones. Lo único que sé en estos momentos es que necesito salir de este centro psiquiátrico donde mi familia me encerró, pues aún siento la necesidad de volver a ese hotel de diversiones Disney y poder buscar a mi hijo con vida. Solo las personas más cercanas a mí conocen mi historia, aquella que marcó mi vida y la de la memoria de Luis, y aunque nunca volví a ese hotel de diversiones, siempre deseé poder ver a mi hijo tan feliz y lleno de vida. No obstante, cada noche sueño con la sombra de aquella mujer vestida de Blancanieves riéndose por todos los pasillos y de atrás de ella sus 7 enanos, mismos que van llorando, pues resultan ser las víctimas de aquellos sucesos paranormales que se vivieron en ese lugar. No sé qué pasó exactamente con mi hijo. Lo único de lo que estoy segura, es que algún día volveré a ese hotel y tomaré venganza de los culpables de su trágica muerte. Espero que les haya gustado el relato anterior, pero esto no termina aquí. Ahora, prepárense para otro escalofriante relato de hoteles, donde el miedo se esconde entre las paredes y los susurros en la noche podrían no ser solo el viento. Pónganse cómodos, y sigamos con la siguiente historia. Comencemos. Huésped de Ultratumba, historia de terror. Mi nombre es Rogelio, actualmente tengo 75 años, la historia que voy a contar ocurrió en el año 1975. En aquel entonces yo era contratista, por motivos de trabajo me tuve que desplazar a la ciudad de Guanajuato y me hospedé en el Hotel Castillo de Santa Cecilia, que se encuentra en el centro de la ciudad, del cual yo no sabía nada. Entré al lugar impactado por la espectacular e imponente arquitectura exterior, pedí una habitación y se me fue otorgada la habitación 398. Nada más al desempacar mis maletas escuché 2 aplausos detrás de mi nuca. Salí corriendo del cuarto, y me fui a recepción y les dije que alguien estaba dentro de la habitación. Los de recepción me contaron una historia muy larga, con muchos nombres, muchas fechas y demasiados detalles, pero trataré de resumirlo. Todo comenzó hace siglos, allá por el año 1686, cuando estaba lleno de trabajadores que se dedicaban a la minería, y cuenta la historia que hubo muchos accidentes y por consecuencia muchos muertos, y las esencias de las personas nunca abandonaron el lugar. Luego en 1916 se convirtió en un hospital, donde por lógica también hubo muchos muertos. Desde entonces ya se contaba de apariciones y espectros. Finalmente, se optó por construir el hotel. Así que a pesar de que yo pedí ser cambiado de piso, me explicaron que no tendría ningún caso, ya que en todas las habitaciones del hotel ocurren cosas, y es absolutamente imposible saber en qué habitaciones ocurren menos sucesos. Entonces, resignado, confundido, y a sabiendas de que mañana tendría que salir temprano a una reunión cerca de la zona, volví a mi habitación. Ya estando en mi piso, mientras caminaba hacia mi habitación, salió una muchacha de limpieza y me dijo que si yo había pateado la puerta, claramente no había sido yo. Entonces me dijo una frase que me dejó muy incómodo. Otra vez los muertos. Ya estando de vuelta en mi habitación, lo primero que hice fue encender todas las luces. Aún así, todo se miraba muy sombrío y eso me hacía sentir incómodo, más aún porque la habitación era más grande que la casa en la que viví de niño. Entendí el porqué del precio, ya que la habitación tenía sala, un gran baño, terraza y muy buen espacio. Por unos instantes me quedé quieto, esperando escuchar de nuevo los aplausos, pero no ocurrió nada, así que me dispuse a terminar de acomodar mis cosas en mi habitación. El resto del día estuvo tranquilo, lo único fue que en la madrugada azotaron la puerta del baño. No sé a qué horas fue, recuerdo que me desperté cuando escuché que se movía la perilla de la puerta, como si quisieran abrirla. Me levanté y fue cuando azotaron la puerta. Fui al baño a revisar y cuando quise agarrar la perilla para abrir, un humo negro me atravesó, me giré y pude ver que ese humo se escapó por debajo de la puerta. Creo que ese humo tenía ojos. Por impulso salí de la habitación detrás de la sombra y caminé por el pasillo. De pronto sentí que me tocaron el hombro, volteé y no vi a nadie. Me asusté y volví corriendo a mi habitación, fui al baño y me enjuagué la cara, me miré en el espejo y traté de convencerme a mí mismo que todo me lo estaba imaginando, debido a que me había sugestionado con la historia que me contaron en recepción.
Al salir del baño fui a la terraza y miré la luna llena que se reflejaba en la alberca. Estuve caminando de un lado al otro de la terraza, y la sensación que se sentía era extraña, quizá fue por el sueño, quizá por el miedo, pero se me figuró ver una vez más el humo negro con ojos, pero ahora se estaba deslizando por la pared de junto. Aunque se me erizó la piel, no podía dejar de ver, podía más mi morbo que mi miedo. Trataba de saber qué era esa cosa, pero era imposible, porque se confundía con la noche y la negrura de la pared, así que mejor regresé para mi habitación. Cuando entré, se me figuró que la pared que estaba frente a mí, estaba más oscura. De pronto se escuchó un ruido, como si algo se estuviera arrastrando en esa pared. Me acerqué y vi unos ojos, retrocedí asustado, entonces el humo negro se despegó de la pared y empezó a revolotear en toda la habitación, con tanta fuerza que se escuchaba como si estuvieran dando de patadas contra las paredes. Entonces recordé lo que me había dicho la muchacha de limpieza, sobre la patada que ella había escuchado en la otra habitación. Corrí a encerrarme en el baño, y ahí pasé el resto de la noche. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido, tampoco sé en qué momento dejaron de escucharse los golpes. En la mañana se me hizo un poco tarde para la reunión, así que me bañé, me puse una camisa arrugada y me fui corriendo a la junta. Al volver, ya por la tarde, fui a la barra a pedir algo de tomar. No quería parecer loco, pero ya con 3 whiskies encima, me animé a contarle al que atendía en la barra, sobre el humo con ojos. Y le pregunté si él sabía algo. Me contó que no se sabía a ciencia cierta lo que era, pero que muchas personas lo asocian con espíritus malignos, que todas las noches rondaban las habitaciones, pero nadie sabe qué es lo que quiere. La última cosa que me dijo, fue que podía estar tranquilo, porque en todas las habitaciones había marcadas varias cruces, que estaban hechas con un aceite bendito. Eso me pareció curioso por 2 cosas. La primera, es que yo no había visto ninguna cruz en ningún momento, y la segunda es que se supone que las cruces están puestas para evitar que los huéspedes sean atacados. Volví a mi habitación, busqué en cada rincón, moví la cama y los muebles, revisé cada metro de suelo y del techo y no encontré ninguna cruz. Fui de vuelta a la barra, y le dije al que atiende que en mi habitación no había nada de lo que él me había dicho. Me dijo que fuera con los de administración, y les pidiera que revisaran mi cuarto, que era urgente porque cuando las cruces de aceite bendito se borran de alguna habitación, significa que la mujer del vestido ha entrado. Mientras iba caminando a administración, sentí una sensación de pesadez, y también de incomodidad, como si todas las personas me miraran. De reojo alcancé a ver la figura de una mujer de blanco, cuyo rostro estaba totalmente pálido, y en un parpadeo desapareció. Llegué a la administración, reporté lo que me dijo el de recepción sobre las cruces, y sin más que hacer volví a mi cuarto. Llegué a mi habitación y apenas entré se sintió un frío extraño. Chequé si estaba abierta la ventana, pero estaba bien cerrada. En ese tiempo estaba fresco el clima, ya que el hotel se encuentra en Guanajuato, pero ese frío que se sentía adentro era muy diferente. Tratando de pasarla bien, me senté en un sillón a descansar un rato y relajarme. Cuando muy claro se escuchó que le bajaron al baño del cuarto, me quedé mirando hacia donde se encontraba el baño y pensé que alguien estaba adentro. Al ir a ver no había nadie, pero el depósito del baño sí se estaba llenando. Fuera de eso todo estaba bien. Al llegar la noche todavía no podía acomodarme con el ambiente. Escuché pasos afuera, entonces, como ya estaba medio paranoico, me asomé por la puerta, la abrí solo un poco, y con cuidado de no hacer ruido. A medio pasillo noté como una mujer iba caminando más adelante, avanzaba con pasos cortos, como si no llevara prisa, como si no tuviera algún destino. Me llamó mucho la atención porque iba vestida de una manera extraña, con ropa muy antigua, como si fuera a una fiesta de disfraces. Arrastraba su vestido de la parte de atrás, y a cada paso que daba, se podían ver sus pies descalzos, blancos y delgados. Al final del pasillo dio vuelta. Decidí seguirla. En unos segundos también yo llegué al final del pasillo, pero para mi asombro al dar vuelta, ya no había nadie, además solo había quedado en el ambiente un olor a humedad. Al verme solo en ese pasillo, me produjo un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Volteaba para todos lados, pero solo había puertas cerradas.
De regreso a mi habitación me encontré a una persona dibujando una cruz en mi cuarto. Dijo ir de parte del hotel para atender mi solicitud, que ya no habría ningún problema con cosas extrañas. Le agradecí y le pregunté sobre la mujer que acababa de ver. Me dijo que él no tenía idea, pero que con la cruz esa cosa ya no debería poder entrar a mi cuarto. Con muchas interrogantes entré y decidí ya no salir del cuarto, así que abrí una botella de vino y tomé un poco para calmarme. Me acosté a dormir, y unas horas más tarde me despertó el ruido del grifo del lavabo del baño. Con los ojos abiertos y sin parpadear, escuchaba en silencio, esperaba ver algo, pero todo estaba en calma, solo se podía oír cómo corría el agua. En ese momento, decidí no dormir en esa habitación, y salí casi corriendo para irme a pasar lo que faltaba de la noche al lobby del hotel. Cuando estuve en recepción, solo había unas cuantas personas. Nos pusimos a hablar entre nosotros, para que pasara pronto la noche. Estuvimos platicando durante horas intercambiando experiencias, contaban de fantasmas y espectros, algunos habían escuchado risas en sus cuartos, otros horribles lamentos, otros comentaron de la sombra con ojos, y solo una pareja al igual que yo, también había visto a la mujer de blanco. Se nos unió a la plática una persona que iba pasando, y escuchó nuestra conversación. Nos contó que se decía que en el cuarto 403, hacía muchos años, habían matado a una mujer de la realeza, y que en las noches se pasea por todos los pasillos del hotel. Según se dice, la mujer busca salir del hotel, sin conseguirlo, ya que por alguna extraña razón no puede pasar por ninguna puerta, ni para salir ni para entrar. Además, nos dijo que el terreno donde fue construido el hotel, no recordaba bien la fecha, pero fue allá por el año 1600, fue el escenario de siglos de violencia, muerte y maltrato a cientos de personas, por lo que no resulta extraño que los espíritus vaguen y se manifiesten, ya que se encuentran perdidos en el tiempo, y son prisioneros dentro de este hotel. Tras terminar la charla, que ya debían ser como las 2 de la mañana, fui al comedor del hotel, había una persona haciendo el aseo, le comenté que había un problema en mi habitación, y que si podría dormir recargado en una de las mesas. Me dijo que no había ningún problema, siempre y cuando no ensuciara. Así que tomé asiento y recosté mi cabeza sobre mis brazos como si fuera una almohada improvisada. No pude descansar, porque desafortunadamente tuve pesadillas horribles con esa mujer, que me hacían despertar a cada rato. Muy temprano por la mañana me despertó uno de los meseros, y me dijo que me iba a preparar un café, que si quería seguir durmiendo me fuera a mi habitación, porque ya se iba a servir el desayuno, y no podía seguir acostado ahí. Me tomé el café, subí a darme una ducha, no tenía tiempo para fantasmas, ya que se me hacía tarde para una junta. Me cambié, y salí de la habitación, no sin antes, una vez más mirar de reojo a la mujer de blanco. Al regresar de la junta, uno de los trabajadores que estaba en su tiempo de descanso me dijo que me podría ofrecer algunas explicaciones si le invitaba a un trago. Un tanto interesado le dije que sí, fuimos al bar, y esto fue lo que me contó. Según el empleado del hotel, en el lugar donde ahora se encuentra la habitación 403, fue el escenario de varias muertes. Por el sadismo y lo atroz de estas, las almas en pena se manifiestan, causando asombro y terror a quien ha tenido la mala suerte de interactuar con ellas. Conforme iba platicando, más me interesaba aquella historia. Me contó que hacía muchos años el hijo de un virrey sediento de sangre y de maldad, había asesinado por lo menos a 3 o 4 mujeres, entre ellas a 2 exesposas. Que la última de esas mujeres asesinadas y la más conocida era doña Ana, una doncella, a la cual le hizo 3 cortadas en el cuello, y que el espíritu de esa mujer se ha paseado por el hotel durante muchos años, pero sobre todo en la habitación 403. También me dijo que una vez al mes, acudía un sacerdote a bendecir el hotel, y que ya no tardaba en volver para la bendición de este mes. Eso me tranquilizó un poco. A mí todavía me tocaba estar varios días en el hotel y al menos un sacerdote iba a acudir para apaciguar las manifestaciones, así que un poco más tranquilo me animé a volver a la habitación. Me parecía que la atmósfera del lugar cambiaba a cada metro que avanzaba, se empezaba a manifestar mi miedo con un sudor en las manos, además de erizarme la piel.
Yo no entendía por qué, si me había quedado con la idea que un sacerdote iba a ir a arreglar las cosas. En ese preciso momento la mujer se manifestó ante mis ojos, no pude evitar notar las 3 cortadas en su cuello, ahí entendí que sin lugar a dudas se trataba del fantasma de la mujer que había matado el hijo de aquel virrey. Me quedé paralizado observando la siniestra silueta unos segundos, me empecé a sentir más nervioso. Poco a poco se iba acelerando mi corazón y empecé a respirar un poco más fuerte. La mujer empezó a sollozar. Se me heló la sangre y mi corazón casi se detiene cuando los sollozos de la muerta se convirtieron en estrepitosos llantos y desgarradores lamentos. Se empezaron a escuchar golpes en una puerta, quizás del baño o de algún armario, y el llanto se hizo más fuerte. De pronto se escuchó un fuerte trueno que venía de afuera del hotel, un relámpago alumbró toda esa parte del cuarto, en cuanto se fue la luz del relámpago la silueta siniestra de la mujer desapareció. Entonces comprendí una cosa, una realidad que me resistía a aceptar. Me resigné, estaba en una habitación embrujada. Salí de la habitación tambaleándome a causa del miedo, cerré la puerta y vi que la cruz de aceite ya no estaba. Estando ya en el pasillo de salida, alguien tomó mi hombro, sobresaltado, volteé tirando un manotazo, pero era aquel empleado del hotel con el cual había hablado horas antes. Me miró asustado, me dijo que él también había escuchado los gritos y me dijo que nos fuéramos de ahí, y caminamos rumbo al bar, íbamos sin hablar y yo nervioso venía volteando para todos lados. Cuando llegamos al bar nos tomamos un coñac. Después que le conté lo que acababa de vivir, me dijo que prácticamente había tenido la suerte de salir bien de ahí. Me dijo que la última persona que estuvo en presencia de la muerta, terminó volviéndose completamente loco. Me terminé mi trago, ya no estaba dispuesto a soportar una noche más en el hotel, fui a recepción, les dije que de favor me trajeran todas mis cosas, ya que en ese mismo momento me iba a ir. Me dijeron que todavía me restaban 2 noches, y que no hacían devolución del dinero. Yo les dije que el dinero era lo de menos, que se lo podían quedar, que yo ya me iba. Enviaron a alguien a recoger todas mis cosas, mientras yo salía a buscar otro hotel que estuviera ahí cerca en la zona. No tardé más de media hora en encontrar uno, hice mi reservación para 2 noches, y le pagué a un mozo para que me acompañara al otro hotel a traer mis cosas. Fue así que dejé mi estancia en el hotel embrujado. Creí que jamás iba a volver a ese hotel, pero 25 años después, y por cuestiones de causa mayor, se había muerto un amigo, tuve que volver a Guanajuato, por las prisas y la urgencia de acompañar a la familia de mi amigo, terminé hospedándome en ese mismo hotel. Esa noche, cuando volví a aquel hotel, después de ir a platicar con la familia de mi amigo, para saber dónde y a qué hora sería el velorio, y al salir un momento al balcón, escuché unas suaves risas. Al mirar hacia donde venían aquellas risas, miré a una niña entre los arbustos, deambulaba sin rumbo fijo. Tenía su pelo largo, un poco desdeñado y una muñeca sin cabeza en sus manos. Solo la vi un momento, era muy blanca, casi pálida. Mientras estaba en el balcón, escuché el ruido que hacían las ruedas de unas maletas por el pasillo de afuera, me asomé y vi que se trataban de unas personas que venían apresuradas. Decían entre pláticas que no estarían ni un minuto más en este hotel después de lo vivido. Solo las escuché y recordé la última noche que yo había pasado en este hotel. Entré a mi habitación, cuando me estaba acomodando, escuché como una pequeña piedra pegaba en la ventana. Al asomarme, extrañado miré que era aquella pequeña de la muñeca, solo me miró y salió corriendo. Ya estando descansando con la luz apagada, escuché que dijeron mi nombre al oído, me levanté sobresaltado, prendí el foco y aunque no había nadie, noté en el piso unas huellas de pies descalzos, de un niño como de unos 6 años. Preocupado hablé a recepción y les dije lo que pasaba. Después de media hora mandaron a una persona a checar toda la habitación. Al comentarle lo sucedido, lo noté con una actitud indiferente, como ya acostumbrado a ese tipo de cosas, y antes de retirarse, me dijo que no había nadie y que no creyera todo lo que veía. Entré a mi habitación algo temeroso, pero todo estaba en calma. Revisé todo el interior de mi cuarto, pero todo estaba en orden. Antes de bajar a cenar, serían las 9 de la noche, escuché que aventaban piedritas a mi ventana otra vez, pero no me quise asomar, decidí mejor ir al restaurante. Dejé la luz de la lámpara encendida,
cerré la puerta y caminé por aquel largo pasillo. Se sentía muy frío y el sonido de mis pasos se escuchaba fuerte, por el eco que reinaba en todo el lugar. Después de cenar, salí a caminar por los alrededores del hotel. La luna estaba impresionante y alumbraba todo. Empecé a caminar escuchando los sonidos de la noche para desestresarme. Solo unas cuantas personas caminaban por los jardines, pero poco a poco se fueron retirando porque se sentía frío. Después de caminar por unos minutos, me detuve en seco cuando miré la silueta de aquella niña, como a 20 metros enfrente de mí. La alumbraba la luz de la luna, su vestido y su largo cabello la hacían verse como un ser de ultratumba. Se empezó a sentir un ambiente perturbador. Me di cuenta de que ya no se escuchaban ni los grillos, y me causó un gran escalofrío. Estando todo en silencio, caminó hacia donde yo estaba. Se me hizo eterno el camino para llegar a la entrada. Cuando al fin lo hice, me fui directo al bar y pedí algo fuerte, que tomé de un solo trago, el cual me hizo recobrar el aliento. Todo aquello era como un terrible déjà vu. Pasaba algo extraño, iba al bar, pasaba otra cosa y volvía al bar. Solo me restaba una noche, solo debía aguantar un poco más. Volví a la habitación, pero no pude evitar sentirme ansioso, así que a pesar de que había dejado de fumar 30 años atrás, salí al balcón a fumarme un par de cigarros. Estuve afuera como por media hora, expuesto a la brisa fresca de la noche. Mientras observaba las estrellas, decidí volver al interior de la habitación, para recostarme y dormir. Entré, cerrando las puertas corredizas, y en cuanto me di la vuelta, sentí que alguien me clavó la mirada. Volteé con miedo, esperando lo peor, listo para salir corriendo. Vi a la niña colgando de cabeza, asomándose desde la parte superior de las puertas corredizas. Completamente asustado quise abandonar la habitación, pero por la oscuridad y las prisas no vi el mueble contra el que me tropecé. Caí golpeando mi cabeza contra el suelo. No me desmayé al momento, solo quedé muy aturdido y mareado, pero aún así seguía invadido por el pánico. Me levanté con prisa, agitado, lo cual me hizo ver borroso y perder el equilibrio. Caí al costado de la cama y ya no me pude levantar. Me quedé tirado. Yo quería moverme, lo intentaba, mi cerebro le mandaba la orden a mis piernas y a mis brazos, pero no respondían. Empecé a sentir mucho calor en el pecho, como si fuera reflujo. Creo que me iba a dar un infarto. En ese momento alguien llamó a la puerta. Yo ni siquiera podía gritar, tenía intrincados los dientes. Volvieron a insistir, llamándome por mi nombre. Yo temía que se fueran y me dejaran ahí al borde de la muerte. Por fortuna, la persona que estaba llamando a la puerta, la abrió, me encontró tirado en el suelo, me ayudó a levantarme, y me llevó hasta donde había un botiquín. Me dieron alcohol para el mareo, me pusieron mertiolate en la frente, ya que me había rajado un poco, y me dieron un vaso de agua. Me permitieron dormir en otra habitación. Al día siguiente pude asistir al funeral de mi amigo, y ya solo volví al hotel para recoger mis cosas. Afortunadamente, nunca he tenido que volver. No tomen mi historia como delirios de un viejo. Todo lo que yo les cuento, lo han experimentado decenas de personas, si no es que cientos o miles, durante los últimos 70 años, si no es que más. Si no me creen, pueden investigar todo lo que ocurre en el Hotel Santa Cecilia, que se encuentra en el centro de Guanajuato. Espero que lo hayan disfrutado y que la próxima vez que se hospeden en un hotel, miren 2 veces antes de apagar la luz. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que pueden dormir esta noche. Hasta la próxima.